Bienvenidos a Mesa de Diálogo, el espacio de encuentro de Rosario3.com. Hoy nos visita Alexandra Cohen, que es psicoanalista y docente de la UBA, que estuvo aquí por Rosario a propósito, convocada por Encuentro Itinerante. Bienvenida, Alexandra, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bien. Bien. Bueno, estuviste aquí por Rosario un poco presentando lo que fue tu libro, Por una erótica contra natura, Sí, ¿no es así? Sí. Bueno, a primera vista, si se quiere, el título parece un poco como una propuesta, ¿no? Por una erótica contra natura. ¿Qué es una erótica contra natura o cuál es la propuesta? Bueno, la propuesta es un poco leer ciertos discursos alrededor del amor, del deseo que están proliferando hoy en día y tratar de pensar en contra de un paradigma que a veces se pone en juego, que es el paradigma de lo natural, que incluso yo diría desde posiciones más progresistas o de izquierda también se lleva adelante, digo porque es más esperable desde ciertas posiciones conservadoras, pero a mí me interesa leer ese paradigma desde ciertas posiciones más progresistas y en ese punto ver cómo poder contrarrestar o qué tipo de lectura se puede hacer para desarmar o desandar esos sentidos que terminan coagulados ahí y que muchas veces, digamos, son contrarios involuntariamente, digo, ¿no? A la emancipación que estamos intentando producir desde ciertos sectores del feminismo. Claro, estamos hablando de feminismo. Sí, yo diría más que de feminismo, de las relaciones entre los hombres y las mujeres o entre los parteners. Digo, a mí me interesa, yo no me inscribo específicamente en el feminismo, digo, yo leo esos discursos desde el psicoanálisis y lo que empiezo a notar es que desde ciertos sectores del feminismo esos discursos conllevan un sentido respecto de el eros de una época, digamos, que es esta la que nos toca vivir, digamos. Cada época tiene su erótica o cada época tiene sus modos de amar y modos de gozar, y en este momento, bueno, me interesó leer los que circulan hoy en día. ¿Y cuáles son esos discursos sobre el eros que circulan hoy en día? Circula un discurso que yo diría que no solo sobre el eros, pero bueno, a mí me interesa leer esto, que es ese discurso que tiende a abolir un poco o a vedar las pasiones o a anestesiar los cuerpos o a suponer que un amor no tiene que conllevar ninguna clase de sufrimiento y hay como una exaltación de o ciertos imperativos del bienestar y de que hay que pasarla bien y que cualquier cosa que nos hace sufrir, por más pequeña que sea, tiene que ser desechada. En ese punto me parece que son discursos bastante, ¿cómo decirlo?, que producen bastante culpa o bastante frustraciones porque las vivencias son efectivamente de sufrimiento. Lo que no quiere decir es que haya que sufrir, digo, pero sí me parece que si uno tiende a vedar el sufrimiento o a rechazar cualquier afectación de los cuerpos, diría yo, ¿no? No, porque a veces incluso se vedan pasiones que no necesariamente tienen que ver con el sufrimiento. Si se tiende a rechazar eso, bueno, después las vivencias no son tales y ese rechazo tiende a poner todo en, no sé, en los demás, digo, ¿no? Se terminan construyendo otros peligrosos o temerosos o temerarios, no sé, digo, empieza como a expulsarse para afuera lo que se rechaza de lo propio, que tiene que ver con lo que nos habita en el cuerpo, que muchas veces conlleva la pasión, digamos, ¿no? Entonces esos discursos que sí, yo diría que no solo circulan en relación a la erótica, en la erótica son más evidentes, digamos, ¿no? Los modos de gozar, de amar, de odiar, que sí, que nos conciernen a todos de algún modo. Parece haber como una cierta, no sé si exaltación del yo, pero como una cuestión de preservarse, que se puede leer en la actual coyuntura político y social. Sí, hay desde distintas disciplinas se lee eso, efectivamente una exaltación del yo. Digamos, antes se daba quizás más en la literatura, ahora se da en la política también, y el famoso sintagma lo personal es político, que sirvió para visibilizar, digamos, cuestiones que efectivamente se daban en el ámbito privado, que pasaron al ámbito público para poder efectivamente visibilizar ciertas violencias. Me parece que lo que estamos viviendo muchas veces como un retorno de ese sintagma
y contrariamente a lo que se pretende es subsumir todo lo político a lo personal, en esto que vos bien ubicás, que es la exaltación yoica. Cuando en realidad este es el aporte desde el psicoanálisis, el yo no es autónomo porque efectivamente uno no hace lo que quiere, digo, o muchas veces hace lo contrario de lo que dice que quiere. Y también, conjuntamente con esta exaltación del yo, se está viviendo quizás un extremo voluntarismo, que también es un obstáculo, creer que uno puede hacer lo que quiere o que, mejor dicho, que querer es poder, que sería, ¿no?, como el sintagma más de la autoayuda que de cualquier otro tipo de discurso, que es, y ahí donde efectivamente hay personas que quieren pero no pueden, porque no alcanza con querer. Bueno, ahí empiezan las complicaciones. Entonces sí, la exaltación del yo es algo que excede, digamos, ciertos discursos e invade, yo diría, también el ámbito político, por supuesto. Bueno, lo que decís me trae a la mente esta cuestión de la responsabilidad afectiva o la responsabilidad sexoafectiva. Sí. ¿Cómo es eso? Eso es algo que yo todavía estoy pensando, porque como muchas de las cosas que se instalan tan rápidamente, hay que ver qué quieren decir ¿no? Y rápidamente se empiezan a llenar de sentidos que muchas veces son distintos. Lo que yo fui pensando a partir de todo esto fue que hay un intento permanente de protocolizar las relaciones sexoafectivas, digamos, ¿no? Una cosa es hablar del consenso, y otra cosa es pretender que las relaciones todas, las que no incluyen la violencia, digo, porque yo no estoy hablando de las relaciones no sé, de mujeres víctimas de violencia de género. Estoy hablando de las relaciones, si es que podemos pensarlas, porque hoy en día la violencia amenaza todo el tiempo y nadie está pudiendo pensar las relaciones sin pensar la violencia. Entonces, una cosa, digo, es pensar el consenso, y otra que también es bastante imposible el consenso porque implica una anticipación respecto de lo que uno no sabe que va a ocurrir. Y otra cosa es pretender que todo se protocolice o que haya un manual de instrucciones de cómo manejarse en una relación sexoafectiva. La responsabilidad afectiva yo la llamaría, en todo caso, algo que existió siempre, que es, bueno, que el otro sea más o menos, ¿no?, que uno se comporte más o menos con ciertos códigos con el otro y que el otro también, ¿no?, que seamos más o menos honestos en ese sentido, en la medida de lo posible, y si alguien no lo es, bueno, ver qué se hace con esa relación. Ponerle el nombre de responsabilidad afectiva y pretender que eso se puede hacer efectivo mediante una pedagogía, porque es casi eso, es un manual que hay que enseñar, ¿no?, para garantizar esto que decíamos antes, que no va a haber ningún tipo de sufrimiento. Es todo el tiempo construir parapetos para que el sufrimiento no avance. Y el sufrimiento avanza en el amor porque, bueno, porque amor y sufrimiento muchas veces, no digo que haya que sufrir, pero muchas veces van juntos, incluso en el enamorado, digo, no necesariamente en la no reciprocidad, aunque haya reciprocidad. Y me parece que ese tipo de cuestiones que se están pensando ahora, responsabilidad afectiva, empatía, son modos de eso, de escribir un manual de relaciones sexoafectivas. ¿Hay parece que también estamos viviendo un tiempo en el cual nos cuidamos mucho a la hora de hablar, cómo hablamos, cómo nos comunicamos, lo cual puede estar muy bien, pero ¿qué hay detrás de eso? Para mí lo que hay es represión en el sentido más, cuidarse en cómo hablar, digo, los eufemismos o lo políticamente correcto no deja de ser un modo de la represión o del velamiento de ciertas cosas que justamente tienden a ser artificios. Lo políticamente correcto es un artificio, digamos, que justamente lo que viene a velar es cierta, yo diría, crueldad o maldad, o que también muchas veces nos concierne. Tanto cuidado por las palabras, a mí me parece que a veces sí, vela otro tipo de cosas o pretende, no sé, domesticar cierto odio u hostilidad que nos habita, digamos, y pretender que de esa manera se puede entonces estar a salvo de eso. Digo esto también a propósito de que por ahí se te ha etiquetado a vos como una feminista incómoda o que incomoda.
¿En qué sentido te parece que incomodás o a quién crees que incomodás o por qué pensás que te ponen en ese lugar a veces? Lo que sí me parece importante señalar es que no soy yo la que se autoproclama feminista incómoda, o sea, jamás me presenté en ningún lado diciendo, hola, ¿qué tal? Vengo a incomodar, digamos, no pienso así las cosas, creo que cuando uno habla no puede calcular los efectos que va a producir, eso es, digamos, imposible. Sí empecé a advertir los efectos de esa incomodidad en el punto en donde me parece a mí, todavía lo estoy pensando y lo estoy pensando con otros también, digo, no estoy sola, yo pienso con otros, que toqué ciertos puntos de sentido común muy agarrados, que sirven muchas veces de tablas de salvación y que si uno toca eso, ¿no? El otro queda un poco chapoteando en el agua y tiene que empezar a pensar cosas que son incómodas. Entonces yo no lo tomo como una incomodidad que produzco yo, sino como la incomodidad que todavía hoy, en 2019, sigue produciendo el discurso del psicoanálisis. A mí me parece que el psicoanálisis incomoda en todas las épocas, es increíble, yo misma me sorprendí, no es que yo, digo, para mí estaba diciendo cosas que funcionan en la medida en que, incluso diría, sirven para emanciparnos, ¿no? Cosas que yo pienso para justamente no quedar agarrados a sentidos que no son así, que nos dejan más alienados. Y efectivamente me parece que lo que incomoda es el psicoanálisis, no yo. Lo que yo digo es efecto de lecturas que tengo hechas desde hace años en relación al psicoanálisis y otras disciplinas, y sigue incomodando en 2019 en la Argentina, donde hay mayor concentración de psicoanalistas por metro cuadrado, digo, ¿no? Sí, sí, Rosario sí, es un Rosario polo de es un polo, psicoanálisis, sí, Buenos Aires importante. también, digamos, ¿no? Digo, y sin embargo, un psicoanalista toma la palabra públicamente, porque es verdad que a veces nos manejamos los psicoanalistas en guetos y entre nosotros no nos incomodamos mucho porque ya, ¿no? O sea, bueno, como en todos los guetos, digo, pero cuando salimos del gueto, uno dice, entonces, bueno, me parece que es eso, yo no lo tomé en ningún momento como algo personal, porque además, insisto, yo no es que dije, soy yo la que... No, me parece que es eso, es el psicoanálisis. Bueno, creo que también el psicoanálisis en un punto, el objetivo es incomodar, digamos, ponerte, cuestionarte, sacudirte un poco, ¿no? Sí. Y también, a grandes rasgos, es la cura por la palabra. Y ahora hay una proliferación de palabras, digo, ¿en qué medida o hasta qué punto el hablar por las redes sociales cura? ¿Puede curar? No, porque me parece que no todas las palabras tienen el mismo valor, por supuesto, y no todo lo que se dice constituye un decir, digo, ¿no? Hay, más bien, lo que se produce en las redes sociales es una catarsis muchas veces, que lejos de incomodar, digamos, lo que hace es tranquilizar, todo lo contrario, ¿no? Uno escupe todo eso en las redes sociales y después sigue todo de manera intocada y se tranquiliza o se anestesia en eso que dijo sin que eso tenga ninguna consecuencia. O sea, el método catártico fue descartado por Freud al principio porque justamente lo que él advertía es que todo volvía al mismo lugar. No tenía ninguna consecuencia. El psicoanálisis propone, como vos muy bien ubicás, una incomodidad, no es cómodo analizarse, nadie está cómodo analizándose, porque efectivamente uno empieza a tocar cuestiones que creía que sabía, que creía que conocía, que estaba tranquilo con eso, y de hecho muchas veces las consultas a un analista empiezan cuando eso que funcionaba como una comodidad dejó de ser una comodidad. Cuando alguien empezó a estar incómodo con lo mismo, con lo que antes estaba cómodo, entonces ahí consulta a un analista. En ese punto las redes sociales, no, eso, yo diría es al contrario de lo que produce un análisis. El análisis produce un acallamiento quizás de ese aturdimiento y de esa proliferación de sentidos y empieza a ubicar cuestiones un poco más precisas y gastar el sentido común, ¿no?, que cada uno tiene de uno mismo, esto que vos decías, cosas propias que uno las tiene ahí como sentidos comunes, se sacuden en un análisis. Creo que eso requiere de un silencio, o por lo menos de dejar de aturdirse. Y lo que ocurre hoy en día, en las redes sociales sobre todo, es un gran aturdimiento. Hay mucho ruido, mucho aturdimiento y nadie puede pensar cuando está aturdido, nadie. Me parece que el psicoanálisis produce esa especie de quietud para poder pensar y dejar de Claro, de se escuchar clausura ese ruido. cualquier tipo de
de instancia de resolución con tanto aturdimiento. Me parece que sí, que aturdir es lo contrario de pensar. Bueno, Alexandra, muchas gracias por tu tiempo. Gracias a vos. Nos quedaríamos charlando, por supuesto, mucho más, porque da para mucho más. Y muchas gracias a ustedes que están del otro lado. Será hasta el próximo Mesa de Diálogo.